¿Descendió Jesús al infierno y habló a los ángeles caídos y muertos, o simplemente llevó al cielo a todos los que estaban esperando en el Seol? El patrón del tercer día. En la Biblia es un tema recurrente de resurrección y restauración que ocurre al tercer día después de un evento tan significativo. Este tema se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Jesús dentro de esos 3 días? Bueno, Jesús sabía que su camino lo llevaba a la cruz y nunca se desvió de su destino, aunque Satanás lo intentó en muchas ocasiones, a diferencia de nosotros simples humanos, que nos distraemos tan fácilmente y a menudo nos caemos y nos salimos de nuestro camino sin siquiera darnos cuenta. Judas se había corrompido y entregó a Jesús a los guardias. Todos los hombres en el poder de los tribunales se lavaron las manos acerca de Jesús y permitieron que la turba liberara a Barrabás. Pilato condenó a Jesús acerca de crucificarlo a pesar de no encontrar falta en él. Mientras tanto, Satanás lo vigilaba pensando que tenía el control total y llevaría a cabo su venganza contra el Creador, estando avivando la ira en la multitud, creando un mar de ira contra este hombre perfecto e inocente que estaba frente a ellos. Personas que ni siquiera lo conocían gritaban por su muerte, tanto como personas que habían presenciado sus milagros y buenas obras en ese momento, estando influenciado por los demonios. Satanás y sus demonios superiores estaban observando. Su punto era que ellos obtendrían la victoria viendo que el único Hijo de Dios estaba siendo asesinado en esta tierra mortal, pensando esencialmente que habrían detenido a Dios, mientras él y su Hijo Jesús sabían lo que iba a suceder. Jesús soportó todo lo que se le presentó, lo hizo con humildad y compasión, aún rogando a su Padre misericordia de nosotros. Mientras lo maltrataban en una cruz por nuestros pecados, él pudo librarse tan fácilmente. Millares de ángeles esperaban la orden y todo hubiera sido tan distinto. Pero no lo hizo, soportó el peso de los pecados del mundo entero, pasados, presentes y futuros, que fueron colocados pesadamente sobre su cuerpo roto, golpeado y sangrante. Jesús lo hizo por ti y por mí. Ahora mismo Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él conoce las luchas que hay en tu camino, porque Él sabe lo que es ser humano y caminar por un camino cansado y que la vida es difícil, pero no imposible. Pero anímense con las palabras de Isaías 40:31, donde dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como los águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». En ese día, cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás pensó que había ganado, que estaba en el proceso de matar al Hijo de Dios y que ese sería el final. Satanás pensó dentro de sí que Jesús no iba a retroceder en el tiempo y cambiar nada, no iba a evitar que evadiera ese primer mordisco al fruto prohibido de Adán y Eva. Pero Satanás estaba muy lejos de la verdad y el verdadero propósito que Dios tenía. Lo que Dios iba a hacer es cambiar el final de toda la humanidad que estaba alejada de la presencia de Dios y condenada a la muerte. Satanás no había cambiado el camino de Jesús, quizás pensó que lo había hecho, pero no. Mientras soportó el pecado del mundo y en señal de esta hazaña, una gran oscuridad ominosa cubrió la tierra. La atmósfera habría sido intensa y las personas que observaron a Jesús en la cruz habrían sabido que en realidad Él no era un hombre común. Cuando Jesús tomó su último aliento en la cruz y entregó su alma a Dios, la cortina del santuario se rasgó en 2, de arriba abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, el lugar más recóndito del templo, donde el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. El rasgado del velo simbolizó el final de la separación entre Dios y el hombre, ya que el camino hacia Dios ahora estaba abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Mateo 27:5-1 dice: «La tierra tembló y las rocas se partieron». Este terremoto fue tan poderoso que hizo que las rocas se partieran y se abrieran muchas tumbas. Como resultado de esta gran hazaña, los cuerpos de muchas personas que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchas personas en la ciudad. Después de que ocurrieron estos asombrosos eventos, todos los hombres que se habían opuesto a Jesús en vida querían asegurarse de que sus seguidores no pudieran crear ningún chisme en el futuro sobre una nueva religión que él enseñaba. Jesús en Mateo 27:62-64 dice: «Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo viviendo aún después de 3 días, resucitaré.
Manda pues a que se aseguren que el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos, y será el postrero error peor que el primero. Ahora, aquí es donde nos movemos hacia lo sobrenatural, porque su cuerpo físico yacía allí, pero no su cuerpo espiritual. Su espíritu ya no estaba en el ámbito terrenal. Hay diferentes puntos de vista entre los teólogos con respecto a dónde fue el espíritu de Jesús durante esos 3 días. Algunos creen que el espíritu de Jesús fue al Hades, el lugar de los muertos donde proclamó a los espíritus encarcelados y los ángeles caídos. 1 de Pedro 3, 18, 20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero verificado en espíritu, en el cual también fue y precedió a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas, Pedro está diciendo en el versículo 18 que Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Entonces está diciendo al comienzo del versículo 19 que en el Espíritu de Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Muchos estudiosos interpretan que Pedro afirma que ya sea entre la muerte y la resurrección de Jesús o después de ella, Jesús emprendió una campaña de predicación en el mismo infierno como lo hizo en la tierra, en su ministerio, y dice que quienes reciben la predicación de Jesús son los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes. Pero, ¿quiénes son estos espíritus? Según algunos, son las almas de los creyentes del Antiguo Testamento, a quienes Jesús liberó del cautiverio y los llevó consigo al cielo. El mensaje donde Jesús proclama su muerte y resurrección es, por lo tanto, una buena noticia para ellos. Otros han tomado estos espíritus como almas condenadas que rechazaron a Noé milenios antes, pero tales individuos Jesús está confirmando su condenación al proclamar su victoria sobre ellos y todos sus enemigos en su muerte y resurrección. Y por otro lado, algunos intérpretes han visto a Jesús ofreciendo una oportunidad post-muerte en fe y arrepentimiento a estos espíritus encarcelados. Pero también hay otra forma de interpretar las palabras de Pedro, y el que se hace la proclamación del versículo 19 no es Jesús resucitado, sin duda es Jesús quien predica, pero predica en el Espíritu Santo, y el momento de esta proclamación no es la ventana entre la muerte y la ascensión de Jesucristo, es durante la vida de Noé. Entonces, ¿qué está diciendo? Pedro está diciendo que Noé, en el curso de la construcción del arca, dio testimonio del juicio venidero de Dios y era el predicador de justicia, como dice Pedro en una de sus cartas. 2 de Pedro, versículo 5, dice: Noé predicó en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu a quien Pedro llamó anteriormente el Espíritu de Cristo. 1 de Pedro, versículo 11 dice: pero los hombres y mujeres de la generación de Noé, a pesar de la paciencia de Dios, al retrasar el juicio, rechazaron esa proclamación debido a su desobediencia anterior. Estas personas actualmente están en prisión, es decir, sus almas al morir fueron enviadas justamente al infierno para ser castigadas por sus pecados. Y por último, otros creen que el Espíritu de Jesús fue estar con el Padre en el cielo, como Jesús mismo le dijo al ladrón en la cruz: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me gustaría saber en los comentarios tu opinión. ¿A dónde creéis que fue primero Jesús después de su muerte en la cruz y antes de su resurrección?